Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una séptima versión de Taki Oncoy. Seguimos caminando, seguimos tejiendo, seguimos abriendo la trocha en este propósito de producir, de provocar otro Taki Oncoy, es decir, de emular a aquellos hermanos, hermanas que hace un poco más de 400 años se levantaron con el propósito de decir a su gente, a todos los hermanos, hermanas, de que se estaba perdiendo la cultura. Es decir, apenas ya a los 30, 40 años de la llegada del invasor español y ellos ya eran conscientes de que rápidamente se iba perdiendo y que eso iba a traer graves consecuencias y que ahora ya las estamos viendo. Es decir, no nos han necesitado eh, o más bien dicho, en todo este tiempo lo que hemos visto es que efectivamente se ha ido afirmando, consolidando este proceso colonial y ahora estamos en el clímax de esta situación y ahora estamos incluso en una situación particular en el caso de Bolivia. Y es que eso lo que nos mueve el día de hoy. Y para ello queremos conversar con Rafael Bautista, quien pues es boliviano, conoce muy bien la realidad de su país, aunque mi persona también ha vivido algunos años por allá, estuvimos mucho tiempo también, así que va a ser muy interesante esta conversación. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Buenas noches a ti y a todos los presentes. Bien, entonces acabamos de ver lo sucedido este día domingo en donde se ha producido una estrepitosa derrota, podríamos decir así, del movimiento al socialismo y de todo lo que se llamó el proyecto del proceso de cambio, o de esta, algunos también le llamaban esta revolución indígena. Y es algo que para quizás algunas personas podría resultar como algo que no se esperaban, pero en mi caso personal no me ha llamado la atención. Es algo que yo ya lo venía manifestando, señalando, escribiendo, incluso en la misma vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a donde me invitaron 3 ocasiones y yo ya manifesté de que estábamos viviendo una situación en la cual esto iba de mal en peor. Pero esto yo ya lo advertía desde prácticamente desde cuando yo llegué al primer gobierno de Evo Morales, en donde casi a los pocos días o al poco tiempo de estar allá, ya me di cuenta que se estaba produciendo un proceso acelerado de descomunalización. Es decir, comencé a visitar algunas comunidades y veía que la gente había migrado hacia las grandes ciudades y como consecuencia se iban despoblando el campo y como consecuencia ya no había mucha gente que esté viviendo, que esté practicando, que esté fortaleciendo el sistema de comunas. Y por el contrario, se iban a las ciudades en las cuales ya comenzaban otro tipo de vida un poco más despersonalizado, más individualista, un poco más ya no dentro de un espacio donde se conocían la gente, donde las familias habían vivido por mucho tiempo y pues habían construido todo un conglomerado cultural, familiar, histórico, cultural, etcétera. Y este sentido era para mí, ya veía yo como algo alarmante de que, por ejemplo, la ciudad de El Alto, que queda cerca de la ciudad de La Paz, se iba poblando rápidamente, al punto que le llegó en poco tiempo a sobrepasar en población. En apenas alrededor de unos 15 años ya la ciudad del Alto tenía muchos más habitantes que la ciudad de La Paz, lo que para mí significaba de que se estaba produciendo, por lo tanto,
un proceso acelerado de colonización. Es decir, por 500 años la gente se había mantenido en su tierra, la cultura pervivía, mantenía sus formas, sus principios, sus categorías, si bien habían sido parte de las haciendas, si bien había un proceso colonial, si bien había todo un proceso en la cual ellos estaban viviendo esta etapa de colonización, pero de alguna manera se mantenía. Y con lo irónico, lo paradójico es que llega el gobierno indígena, como se autotitulaba, y se produce el desmembramiento, se produce la fracturación, la fragmentación de ese sistema comunitario de miles de años construidos por los pueblos en forma colectiva, en forma grupal, por todos ellos, y se venía este proceso de desmembramiento. Y para mí era también paradójico de que se pretendía hacer desde el Estado todos estos cambios, ¿no? Es decir, desde arriba, desde este aparato que podría ser un arma de doble filo. Es decir, yo veía ya desde mucho antes de que esto se estaba convirtiendo, se podría convertir en una cuestión contraproducente y que podría generar una burocratización. Y yo lo advertía ya en varios artículos de que efectivamente al conversar con alguna gente, algunos hermanos, hermanas, se veían impotentes dentro del gobierno, dentro del aparataje. Y así, entonces, hay muchos factores que podríamos ir explicando, ampliando, pero lo que puedo decir es que esta situación yo ya la veía venir, pero parece que muy pocos lo veían. Es de hecho, no lo veían. Para que se haya llegado a esto es porque no lo veían. Y como consecuencia, pues estamos viviendo esta situación al no ser conscientes, al no darse cuenta de que el camino que se empezó era el camino errado. No era por ahí lo que se debería haber iniciado y que hoy estaríamos en otra situación. Así que eso para mí, Rafael, un poco para iniciar esta conversación, reflejar cómo esta situación que ya lo veíamos o ya lo estábamos describiendo, pues lamentablemente se ha hecho realidad. El 2006 escribí un diagnóstico demasiado temprano ya al respecto de una aseveración que le había hecho el vicepresidente García Linera en ese momento, acerca de que él se consideraba el último jacobino. Ese diagnóstico lo titulé El asalto jacobino del gobierno del MAS. Producto de aquello es que desde entonces fui, como quien dice, condenado al ostracismo y apartado, digamos, de la discusión que el gobierno promovía en torno a lo que iba a constituir las líneas matrices de las apuestas políticas que iba a tener el MAS siendo ya gobierno. Mucha gente hoy en día, bueno, digamos ya desde la última gestión de Evo, se rasga las vestiduras acerca no solamente de los desvíos de las líneas matrices que constituían, digamos, la fisonomía del Estado plurinacional, que ya había reformulado la Constitución y había creado una nueva, y fue aprobada el 2009 por referéndum. Mucha de esta gente se rasgaba las vestiduras, pero ya muy tarde, porque mucha de esa gente también, intelectuales sobre todo, estuvieron en funciones de gobierno. Y sucede lo que sucedió con el jacobinismo francés que deviene con Robespierre en el Reino del Terror. Y es la propia revolución la que cuelga no solo al rey
a la reina, a la oligarquía de ese momento, sino también cuelgan, por ejemplo, a Danton, que era el líder popular. La propia revolución cuelga, manda la guillotina a Olympe de Gouges, que es una de las primeras líderes feministas. También manda a la guillotina a Babeuf, el líder obrero. Y eso denota un poco lo que con Hinkelamert se ha venido a denominar, y yo he retomado ese concepto para mostrar el aburguesamiento de un proceso de raíz profundamente popular y que lo llamamos el termidor de la revolución, es decir, la presencia de una entidad, de una élite que por apuestas de clase, y aquí sí nos sirve el concepto de clase, por apuestas de clase, de disputa del poder político, empieza a desplazar al verdadero sujeto que hizo posible la revolución, en este caso, la revolución democrático-cultural o el llamado proceso de cambio. Es decir, desplazan al sujeto que yo denomino el plurinacional para evitar particularismos y ellos se ponen como sujeto sustitutivo. Esta izquierda que todavía mantiene como nicho nostálgico la herencia de todo el siglo XX, donde prácticamente está escrita con puros fracasos, o la mayor parte con fracasos, sobre todo cuando son poder. O sea, la izquierda en el siglo XX y después en esta nueva ola, incluso llamada del socialismo del siglo XXI, eh, genera las condiciones para que ese ascenso social que prometen, que es el mismo también que promete la derecha, lo único que produce es el aburguesamiento del propio proceso, de las propias apuestas revolucionarias, y hace que el portador, el proyector de esa nueva alternativa, vaya, como quien dice, sembrando su propio conservadurismo. Y en esto también hay que ser un poco autocríticos al respecto. En parte, este tipo de izquierda que pretende negar lo indio, porque lo dicen de esa forma tajante, dicen lo indio ya no existe. Y si existe simplemente en en los sueños románticos de las ONGs que pretenden encontrar en el indio al Bon Savage. Pero se olvidan de que el indio al cual nos referimos, sobre todo los que hablamos del sujeto plurinacional y de la cosmovisión deducida en política, no nos referimos a ese indio romantizado, nos referimos a un sujeto concreto, a una historia hecho devenir político y que ha logrado incluso transformar por completo la nomenclatura de la izquierda desde la insurgencia zapatista. No nos olvidemos que la izquierda mundial estaba prácticamente deshecha después de el derrumbe del muro de Berlín, y fue gracias a la insurgencia de este sujeto emergente de los pueblos indígenas y las culturas indias que recuperó no solamente vocería dentro de las nuevas luchas que tenían otro tipo de protagonista, sino que también se subieron, como quien dice, al carro de la historia, pero sin creer en ese proyecto. Simplemente en otra vez usurpar el liderazgo y la dirigencia de aquella gesta revolucionaria y capitular ante los poderes fácticos, porque también esta izquierda es heredera de esa tradición aristocrática de la política que desde Grecia, pasando por Roma, atravesando toda la historia de Occidente y culminando en la modernidad, siente un profundo desprecio por el pueblo, por lo popular.
Y eso tiene básicamente tradición europea, es decir, la propia izquierda europea ve con profundo desprecio al pueblo, incluso al campesinado sobre todo, ¿no? La etapa eurocéntrica de Marx, por ejemplo, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, le hace decir que el campesino por lo general es conservador y solo va a apostar por liderazgos que le sostengan como un productor en la medida en la que se inserte dentro del aparato económico y pueda negociar cuotas de poder frente a ellos, por más mínimas que sean, pero digamos, teniendo este tipo de patrimonio dentro de las transformaciones políticas que pueda haber. Por eso siempre hubo desconfianza y más que todo sobre el proletariado que empezó a constituir en ellos simplemente el colchón de legitimidad que necesitaban, porque gran parte de las dirigencias socialistas también eran pequeño burguesas, clase medieras, y lo único que veían como posible era el modo de inserción en este tipo de ascenso social que le proponía la política. Entonces, la izquierda eurocéntrica de nuestros países está atravesada por esos prejuicios y ve lo que veían los socialistas europeos, esa desconfianza en el pueblo, en el campesino, etcétera, lo traducen como si nuestra historia fuese la misma de Europa. Entonces, eso pesa sobre la idiosincrasia de este tipo de izquierda, que nos ha demostrado hoy en día de que están dispuestos incluso a pactar, como de extrañarse o nada raro es que el hijo de aquel que cruzó ríos de sangre, de Jaime Pazamora, ahorita haya ganado las elecciones. Eso demuestra también la apuesta que se tiene de un típico cálculo político que hace o minimiza más bien las apuestas verdaderamente revolucionarias de transformación estructural de la materia estatal y simplemente las reducen a típicos cálculos políticos de preferencias en el ascenso social y que les lleva a pactar básicamente con los poderes fácticos, o sea, con la estructura misma en la economía, hoy en día en la banca, en la política, en la economía de exportación, con los que tienen los medios para intimidarles. Y frente a ellos, teniendo el respaldo popular, no son capaces de impulsar ese respaldo, esa base de legitimación, potenciarla y desarrollarla de tal forma de que se constituyan un poder disuasivo frente a los poderes fácticos. Básicamente lo único que ven posible es, eh, como quien dice, negociar cuotas de poder con los poderes reinantes y producir una especie de matrimonio espurio entre quienes gozaban del control de la economía y de la política antes, con aquellos nuevos que pretenden disputarles esas cuotas de poder que ya poseen. Entonces es triste señalar cómo el estamento político que pretendió dirigir el proceso boliviano estuvo plagado de este tipo de instancias que políticamente son profundamente conservadoras y eso delata también su origen de clase. Y al referirnos a origen de clase, estamos diciendo, eh, muchas de las opciones políticas de izquierda o de derecha, pues ya no sirven tanto. Estas, ¿qué se llama? Estas descripciones de la política entre izquierda y derecha, estas topologías, porque básicamente son las mismas familias, son las mismas élites.
los mismos apellidos. Y que, por ejemplo, yo lo he podido presenciar en el escaso tiempo en que he estado dirigiendo esta dirección de geopolítica en la vicepresidencia, son logias en los campos de la administración y en la parte jurídica que controlan el Estado. Y que entre cualquier gobierno, ellos siempre están disputándose el manejo estatal y que no les cuesta demasiado cambiar de camiseta porque tienen los puestos asegurados y como son logias, se distribuyen los puestos entre ellos. Consideran el Estado como patrimonio hasta familiar. Y eso uno lo puede evidenciar cuando va a los ministerios y ve esa gente de planta, cuyos apellidos ya los delatan, cuyos orígenes familiares los delatan. Y uno ve que si hacemos un poco de geografía llevada a geopolítica llevada a la biografía, podemos ver cómo este tipo de logias representan, pues, el poder de esas élites que nunca han abandonado ni dejado el poder central. Y que entre cualquier gobierno que entre, es básicamente lo que dice Rothschild, el barón de Rothschild, cuando dice, no me importa quién maneje un país, si me dan a mí el control de la moneda, yo soy quien dirige el país. Es algo similar dirían estas familias, ¿no? No me interesa quién gobierne, siempre y cuando que me den a mí las decisiones fundamentales del manejo burocrático del Estado. Entonces, en esas condiciones vemos como una revolución de tal magnitud que se hizo democráticamente, promulgando una nueva constitución y teniendo como referencia la transformación estructural del Estado, es manejada por gente que nunca lo va a hacer eso, nunca va a cambiar nada de eso, porque precisamente en su horizonte de expectativas está el formar parte de ese Estado, porque han sido paridos por ese Estado señorialista en el cual se han criado y al cual obedecen hasta religiosamente. Y es, digamos, es algo que está en el fondo y que nunca se pone en evidencia, pero está en el fondo de la discusión política, porque como dice Carl Schmitt, la política es teología secularizada. Y aquí me parece bastante, este, eh, razonable, incluso podríamos decir, el hecho de que cuando señalas como título esto de los diálogos del Taquioncoy, etcétera, nadie le ha puesto atención al hecho de que una de las formas en las cuales la colonización, o más bien la novedad colonizadora que ha implantado el mundo moderno en América Latina y después en todo el cordón periférico global, ha sido la colonización de la subjetividad, sobre todo de los dominados. Y esto conlleva a que eso de desalmar al indio tiene mucha tela que cortar. Es decir, no se ha comprendido muy bien en qué consiste esa extirpación de las idolatrías, que es un desalmar al indio. Porque si le sacas al indio sus creencias, sus dioses, su cosmovisión, su cosmogonía, etcétera, lo has deshecho completamente. Es decir, le has dejado sin nada. Y una subjetividad que no tiene ningún tipo de contenido es fácil de dominar. Y un gobierno que promovía el vivir bien, la descolonización, lo plurinacional, tenía como responsabilidad inmediata el restituir lo que llamamos el ajayu del pueblo. Y esto es lo que nunca se hizo porque no creen en esas cosas. Ni siquiera muchos aquí cataristas, tú los conoces, los famosos camiristas, tampoco creen en eso. Es decir, son indígenas o son indios asimilados ya, en proceso de aburguesamiento, que le llaman mestización, que no creen ni en la Pachamama, no creen
ni en las huacas, no creen en nada. En lo único que creen es en lo que cree el burgués capitalista, es decir, creen en el dinero, creen en el capital. Entonces, ese tipo de desalmar o desalmágico, como quiera llamársele, ha sido fundamental para consolidar el tipo de dominación del cual hemos sido objetos. Por eso aquí se llamaba al proceso de cambio revolución democrático-cultural, y lo de cultural tenía que ver con lo mítico simbólico. En esa medida era revolucionaria. Pero cuando esto simplemente es un eslogan o una retórica demagógica de boca para afuera, se empieza a apagar pues el ímpetu revolucionario, se empieza a apagar esa potencia de una subjetividad que está en proceso del reencontrarse consigo mismo. Y ahí hemos salido perdiendo todos, porque ahorita, por ejemplo, el triunfo de la derecha está denotando de que el pueblo que había cedido esa posibilidad de transformación estructural que inevitablemente se traducía en una transformación de la subjetividad de el, el propio sujeto en este caso, el propio sujeto plurinacional, del cambio de su horizonte de expectativas para constituirse en el óptimo nacional, quedó prácticamente deshecho, descompuesto, a tal grado de que lo que se manifestaba como lo traducido políticamente de esa reconstitución, como es el pacto de unidad, etcétera, prácticamente está fracturado. El bloque popular ahorita está fracturado. El campo popular está en desbandada, es decir, cada quien está ya optando, si no es de modo corporativo, hasta de modo individual, está optando por simplemente remedios circunstanciales, que es lo único que han ofrecido los candidatos, y ya no hay en ninguna oferta electoral el modo cómo puede sobrevivir un Estado como el nuestro dentro del nuevo panorama multipolar, geopolíticamente hablando. Entonces, eso para nosotros reconstituir, eso nos va a llevar unos buenos años si es que aquí no se inicia también un proceso de balcanización en Sudamérica que es todavía posible y probable, sobre todo con la azonada norteamericana en el mar inmediato, en el Caribe, en las fronteras de Venezuela, y que pueden iniciar procesos de balcanización en este arco, el arco sudamericano, y que nos podrían llevar incluso a la remoción de las fronteras políticas, porque están apareciendo conflictos en todo lado. Y esto es lo triste después de haber tenido la experiencia de la primavera democrática, en lo mejor de aquel proceso que tuvimos, y que ahorita básicamente ha sido rifado, no comprendido y ni siquiera con la capacidad de poder evaluar qué es lo que realmente ha sucedido con este extravío, esta pérdida de aquello que de más propositivo había producido el pueblo boliviano en estos últimos años. Bueno, esa sería mi primera intervención en este diálogo. A mí me parece que el primer gran error de este proceso empieza con la designación de Álvaro García Linera como el candidato vicepresidencial. Es decir, Evo Morales cree que necesita a un estratega, alguien que pueda direccionar, alguien que pueda darle estructura, forma a un proyecto revolucionario. Y cree que un teórico, un intelectual como García Linera, un estudioso, un investigador del marxismo, iba a darle los lineamientos, las guías, las orientaciones, las pautas, y que, por lo tanto, ahí estaba la cabeza que iba a poderle acompañar y darle todas las orientaciones que él necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De que justamente lo que hizo Linera es reproducir el error que han hecho por casi 100 años los marxistas desde la Unión Soviética, pasando por todas las experiencias de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Es decir, esta noción, esta idea de pretender construir el proletariado
que sea la base para la construcción de la revolución que haga posible el socialismo. Es decir, este dogma de que la idea de que hay que desarrollar los medios de producción, las fuerzas productivas, porque estamos atrasados y que como consecuencia hay que hacer una revolución democrático-burguesa en la cual se entreguen o se desarrollen estos medios de producción para que haya mano de obra o haya proletariado, que supuestamente es la clase más avanzada y que ellos como clase van a poder asumir la dirección y crear el poder popular, etcétera, etcétera. Todo el cuento que hemos escuchado durante todos estos años. Y en este sentido, lo que se hizo es simplemente reproducir ese mismo fracaso, esa misma derrota. Y ahora García Linera pretende desmembrarse de todo ello. Eso es lo más que se podría calificar mejor, no diré ningún calificativo, cuando les acusa a Evo y a Arce de los causantes de este descalabro, cuando habla de fratricidio y de que es cuestión de ambiciones personales. Y él se desmembra, es decir, él no quiere asumir su parte y eso es desde, al menos desde mi punto de vista y que lo que vine señalando desde hace muchos años, que el fracaso era esta visión, esta proyección que se había establecido de este tipo de revolución a través de la toma del Estado, de la toma del poder, pretendiendo dominar al capitalismo desde el Estado, pretendiendo domesticar al Estado desde adentro, lo cual hemos visto que en todo lado ha sido un rotundo fracaso. Imposible que se pueda pretender acabar, destruir a todos esos aparatajes cuando vemos que hay todo un entramado, todo un intrincado bajo el cual funcionan todos estos estados, todos estos sistemas, y que por lo tanto, llegue quien llegue, pues a la final hay todo un sistema estatuido, controlado, establecido, regulado, que a la final es el que manda. Entonces los demás, por más buenas intenciones que tengan, simplemente se quedan atrapados en estas condiciones bajo las cuales está este monstruo llamado sistema y capitalismo y quedan engullidos, quedan atrapados, quedan absorbidos por este sistema y lamentablemente se ha repetido la historia. Es decir, la izquierda convencional, la izquierda marxista, eurocéntrica, no termina de aprender. Y lo digo porque cuando vemos los comentarios, los análisis de por qué es el fracaso, ninguno se atreve, ni siquiera lo insinúa, lo percibe, lo huele, de esto que tiene que ver, de esta forma de haber entendido, pretender entender que el cambio, la transformación viene desde esas posibilidades, desde esas condiciones. Cuando lo ideal hubiera sido aprovechar de estar en el estado, de tener los recursos, de tener los medios, de tener toda una serie de elementos para recuperar, para remontar el sistema propio, el sistema milenario, el sistema que fuera construido por los pueblos andinos, en este caso por el Collasuyo, en donde había toda una estructura de organización que generó impresionantes niveles de organización, de producción, de riqueza, al punto que había tanta riqueza en los Andes que eso permitió que Europa salga del ostracismo, del oscurantismo de 1500 años que ya vivía la Edad Media y que se hubiera prorrogado si no hubiera habido este proceso de invasión en que lograron, gracias a sus estrategias aprendidas en estos 1500 años de guerra, que pudieron utilizar la cizaña y utilizar toda una serie de tácticas para que se enfrenten entre nuestros pueblos y además que llegaron con una serie de armas, no solamente las biológicas como las enfermedades, sino también armas como los propios cañones, arcabuces, ballestas e incluso los caballos, ¿no?
que resultaron, fueron utilizados como otra arma. Entonces, en este sentido, ¿qué hubiera sido interesante? De que justamente se trate de hacer este proceso donde las autoridades indígenas, como se les llama hasta el día de hoy, las autoridades ancestrales o tradicionales o milenarias, hubieran comenzado a emerger y hubieran empezado a desplazar a las autoridades oficiales coloniales de este Estado criollo. Eso hubiera sido lo interesante, ¿no? En la cual podríamos ver que de hecho se intentó, ¿no? Se hizo algún nivel de aproximación cuando se les quiso dar cierto nivel a las autoridades originarias, pero no pasó, quedó así muy por debajo, muy de refilón, así como que tenían miedo, ¿no? De perder el poder, de perder el control del Estado, dándoles más potestad, más atribuciones a las autoridades indígenas. Y eso es lo lamentable, lo triste que hubiera sido hoy totalmente diferente, en donde hubiéramos tenido un proceso de recuperación, de retomar, de continuar esa experiencia acumulada de miles de años que tuvieron nuestros pueblos y que incluso, si nos hacemos referencia, como tú sabes, el propio Marx, antes de morir, él ya se dio cuenta de esta situación y él señala en una carta a Vera Sassulich del Partido Socialdemócrata Ruso cuando le pregunta qué se debe hacer para hacer la revolución en Rusia. Y él dice, le responde de que ya no es necesario construir el proletariado, construir todo esto de la clase obrera, la revolución obrera, todo eso es idea para construir el socialismo que los lleve al comunismo. Dicen, se da cuenta, creo que ya, pues obviamente Marx ya después de haber vivido tantas cosas, imagino que se dio cuenta de que fue un asunto idealista cuando él apenas a sus 30 años de edad escribió el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y creó toda esta teoría del socialismo, el comunismo. Creo que ya después de tantas situaciones se dio cuenta de que por ahí no era el camino y que la situación era sencilla: continuar, profundizar, ampliar el sistema de comunas existentes en todo el mundo. Eso le responde, pero lamentablemente los intelectuales y toda la gente de izquierda no ha leído, no conoce, no sabe y siguen con la visión leninista, ¿no? Es decir, ni el propio Lenin lo sabía, lo entendió y claro, también Marx no amplió, no profundizó porque ya fue apenas una carta por ahí a algunas otras referencias y entonces quedó ahí desperdigadas y recién es que se rescate y que conocemos, ¿no? Y que hoy podemos hacer referencia a Marx en esa condición para la izquierda que quizás pueda entender también cuando tomemos como ejemplo, pero que no es necesario. Es decir, nosotros tenemos nuestro propio camino construido y podemos, por lo tanto, seguir ese camino, esa experiencia vivida que está todavía latente de alguna manera, como todos los que vivimos en Andes sabemos que está todavía ahí, está resquebrajada, minimizada, disminuida, pero se puede retomar. Entonces, ahí está una propuesta en la cual no hay que inventarse ninguna liberación, ninguna revolución, ninguna emancipación, ninguna filosofía de la liberación, ninguna filosofía de por aquí, por allá, cuando tenemos la filosofía de nuestros abuelos. Ahí están las herramientas, las categorías, las variables, los códigos que nos pueden permitir aplicar a la situación actual, a la realidad de este momento, a las condiciones históricas que vivimos, para empujar, para continuar. No vamos a retroceder. Se trata de seguir adelante, de hacer un proceso a un nuevo nivel, en un nuevo estadio, en una nueva condición. Y por lo tanto, no tenemos que comenzar a inventar el agua tibia ni lanzarnos al vacío, como decía Fidel Castro cuando recién llegó al poder y no sabían qué hacer con ese tremendo aparato y cómo hacer la revolución. Entonces, hay una experiencia, hay un conocimiento,
hay toda una serie de epistemologías, de antologías, de experiencias que esas hay que utilizarlas. No hay que traer las experiencias de Europa ni las experiencias de ningún otro lado que han fracasado ahí mismo en esos territorios y que tampoco son los caminos para esos mismos territorios porque ellos también tienen sus filosofías milenarias. La celta, por ejemplo, en Europa, eso deberían rescatar. Ahí deberían tener como guía, como orientación a todos los ámbitos para poder hacer cualquier proceso. De hecho, hay un despertar en Europa en donde vamos viendo cómo hay un renacer de los celta, de lo druida, de lo germánico y de todas estas experiencias que pueden hoy dar luces. Así que eso es lo lamentable, ¿no? Que se podría utilizar el Estado con ese propósito de hacer una autodestrucción del Estado burgués colonial. Se podría hacer ese proceso y más bien reflotar, reverdecer el sistema comunitario y poder darle la fuerza, el empuje hasta que llegue a tener la posición, la condición y en este sentido pues se dé un pachacuti, un revuelco, un cambio. Y eso es lo que nos queda ahora. No veo yo otra salida más que ese camino que por ahí nos toca continuar a nosotros y a la humanidad en su conjunto. Yo disentiría un poco de aquello en el siguiente sentido. Una filosofía ni siquiera, digamos, en proceso de desarrollo sistemático se aplica mecánicamente a la realidad, y menos el conjunto de proposiciones no estructuradas, porque no tenemos demasiada referencia eh, de sobrevivencia, no solamente de la cosmovisión en sí, de los pueblos indígenas, sino de aquello traducido en filosofía, y además con el aditamento de que los problemas, sobre todo las relaciones de dominación, se han complejizado de tal forma de que sería muy difícil con la simple aplicabilidad de una filosofía embrionaria, implícita, en lo que se podría considerar un saber codificado de nuestros pueblos, podría sugerir en la actualidad. Ahorita, por ejemplo, hablando ya en términos técnicos rigurosos, no se podría decir que existe una epistemología andina, lo cual querría decir que la filosofía andina también es una tarea pendiente, porque estamos hablando de un saber eh, que sí podemos decirle codificado, en el sentido en el que todavía requerimos de claves epistemáticas que nos permitan un acceso novedoso a lo valioso que puedan contener ese tipo de sabidurías existentes y que al no ser impulsadas, también se quedan, como quien dice, en el proceso de las aguas estancadas. Y eso también tiene mucho que ver con el hecho de que gran parte de la presencia indígena en el gobierno ha sido desacreditada en las gestiones que ha tenido el MAS con el Evo como presidente. Este, un momentito acá. Voy a enchufar de nuevo Ya. Mucha de la presencia indígena ha sido desacreditada precisamente por el escaso nivel de argumentación que poseían a la hora de enfrentarse a los cuadros intelectuales orgánicos que posee, por ejemplo, no solamente la derecha, sino hasta la izquierda. Y que eso va en desmedro también, y como quisiera darle la razón de que el estamento o prácticamente los intelectuales de procedencia indígena no poseerían la estatura necesaria para enfrentar
lo que significa dirigir un proceso político. Y en esto, por eso, siempre suelo señalar, un proceso revolucionario que sucede en la objetividad de la realidad es siempre producido por una subjetividad. La subjetividad es el terreno en el cual se produce el pasaje de la conciencia a la autoconciencia. Ahora, este no es un pasaje meramente teórico. Más que teórico, es un pasaje histórico que se produce en el pueblo cuando se está redefiniendo como pueblo. Y ahí viene la importancia de la presencia de una intelectualidad con carácter orgánico que pueda traducir eso en diagnóstico de lo que está pasando con lo moviente de la realidad. Esto quiere decir que el pueblo también necesita tomar conciencia de lo que está sucediendo en su propia subjetividad. Y en esto no es que el intelectual esté por encima. Por eso a mí me gusta utilizar el término de francotirador para decir lo siguiente. En lenguaje militar, el francotirador es aquel que está en la vanguardia de una transición o de una marcha o de un proceso. Se sitúa en el mejor de los puntos de perspectiva que le permiten una visualización del panorama donde puede él advertir las amenazas que se ciernen sobre el grueso de la movilización que está defendiendo. Y eso le permite advertir por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir, por dónde está el peligro y por dónde hay un camino abierto. Entonces, esa es la tarea de la intelectualidad orgánica en sentido gramsciano. La cuestión es, cuando esa intelectualidad se vuelve autorreferente, empiezan los problemas, cuando se pretende ser vanguardia de algo que no es para nada, sino siempre el pueblo, en tanto constructor y creador del poder popular, es la verdadera vanguardia a la cual responden este tipo de apuestas orgánicas que le permiten al pueblo seguir avanzando en ese proceso de autoconciencia de sí mismo. Ahora, todo eso genera una filosofía, pero no como algo que esté en el pasado y que hay que traerlo de modo mecánico y aplicarlo en la realidad, sino algo que se está produciendo desde el despertar mismo del pueblo en diálogo con su memoria histórica. Entonces ahí, por ejemplo, sucede que la filosofía es profundamente necesaria, ya más allá de su sesgo eurocéntrico, y siempre digo, ¿no? Desde el tomar, por ejemplo, el proceso de descolonización del conocimiento como un factor que nos permita limpiarnos de todos los prejuicios y traumas con los cuales nos han dominado estos 5 siglos y que no nos permite ese avance estratégico que nos pueda mantener en un estado de despertar continuo. Entonces, ahí el trabajo de la filosofía es profundamente político. Y en tanto político es un trabajo que se hace en lo presente de la actualidad, no como simple remembranza del pasado. Y en referencia a lo que decías al principio, hay un artículo, no sé si lo has visto, que empiezan a salir en defensa de sí mismos, gente de izquierda, y que tratan de lavarse las manos, señalando de que en realidad no es lucha de personalismos y que el MAS y todo aquello que se ha producido más bien es un conjunto complejo de actores, organizaciones, es decir, eso es lo que el MAS ha pretendido vender hacia afuera como cualquier otro proyecto político. El problema es que hacia adentro, con este verticalismo centralista,
ha generado la típica estructura organizativa de dominación política y que a nombre de lo indio ha prácticamente vaciado el contenido propositivo del Estado y simplemente lo ha adecuado a otro ciclo estatal del mismo Estado que se quería transformar. Entonces ahí no se trata de personificaciones, por supuesto, no se trata de decir esto es culpa de fulanito, de menganito, porque en política cada quien representa una opción, representa un proyecto. Entonces, cuando se juzga a las personas en política, se está juzgando los proyectos en sí que los actores encarnan, porque los actores en política encarnan categorías políticas. Entonces, esas categorías políticas son nuestra materia de diagnóstico, de juicio crítico. Y aquí básicamente, cuando estamos señalando personas, estamos señalando lo que estas personas representan como proyectos y como apuestas, como categorías políticas. Entonces, en esa medida es que si ahorita lo que podría un poco poner sensatez en la discusión, que tiene que ser profundamente autocrítica, si no van a seguir errando sobre lo ya errado, tiene que ser el develar de una vez por todas qué tipo de proyecto encarnan este tipo de actores y por qué eso ya no es posible, no por cuestiones incluso de retórica poscolonial o incluso de colonial, sino porque en un mundo en transición civilizatoria, en el advenimiento de una posibilidad de un mundo multipolar, y el desplome del orden unipolar, porque ya no es posible, por ejemplo, un Estado con las características del concepto de Estado-nación. ¿Por qué el Estado sigue siendo necesario? Porque ahorita la verdadera lucha ya no es entre derecha e izquierda a nivel mundial, es una lucha entre globalistas y soberanistas. ¿Por qué quieren deshacerse de los estados e imponer como patrón político mundial una gobernanza global que básicamente va a deshacer a los estados? Y un pueblo sin representación estatal básicamente es un pueblo sin defensa alguna. Entonces, ¿por qué es necesario el Estado en esas circunstancias? Pero ¿por qué ese Estado no puede ser el mismo remedio del concepto de Estado-nación que había producido la diferencia imperial en que se llama los tratados de paz de Westfalia y que prácticamente reprodujeron una idea del citoyen como el contenido de ciudadanía de esos estados que prácticamente clasificaban de modo racializado un tipo de pertenencia política a estados completamente atravesados por los prejuicios ya modernos y que eso implantado en nuestras repúblicas, en el cordón periférico mundial, cercenaban aún más las posibilidades de independencia, autonomía y soberanía de nuestros estados, porque sin el componente humano los estados no sobreviven. Pero si el componente humano es negado, aparecen estados aparentes que no tienen ningún contenido nacional. Y esa fue la historia trágica de nuestros estados. Entonces, primero, ¿por qué es necesario un estado? ¿Pero en qué condiciones? ¿Por qué no es ya válida la continuidad del estado-nación al estilo republicano, por ejemplo, que hoy en día quieren volver a implantar en Bolivia? ¿Qué tipo de estructura estatal se requiere a la hora de ingreso de modo soberano en la nueva arena multipolar del tablero geopolítico mundial? ¿Por qué es necesario que en Sudamérica optemos, más de allá del discurso culturalista, por el concepto de civilización? ¿Por qué es necesario que en los diálogos sur-sur, sin la aduana epistémica que nos impone el centro del mundo, hasta ahorita por lo menos, por qué es necesario superar todo ese tipo de barreras aduaneras epistémicas y empezar a dialogar de sur a sur en los términos de civilizaciones, como están pretendiendo los chinos, por ejemplo? ¿Y por qué para nosotros es fundamental recuperar ese carácter
profundamente democrático, ya no solamente de la diversidad en general, sino de la participación concurrente democrática de la conformación de los proyectos nacionales, que es uno de los componentes básicos del concepto de Estado plurinacional. ¿Y por qué hoy en día, por ejemplo, ya no es posible un tipo de desarrollo, o en realidad ya no es posible el mito del desarrollo que se ha inventado el mundo moderno y que con las administraciones las administraciones norteamericanas, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, se nos ha impuesto a los países del llamado tercer mundo? ¿Por qué en esas circunstancias es necesario, por ejemplo, desmontar completamente las Naciones Unidas y toda aquella institucionalidad que ha nacido desde los tratados de Bretton Woods? ¿Por qué es necesario desarmar completamente toda la institucionalidad financiera que responde al dólar? ¿Por qué es necesario que en Sudamérica, si es que apareciera una fórmula estatal que nos permita realmente este, la concurrencia de la soberanía estatal, empezar a disminuir el poder económico-financiero de las oligarquías latinoamericanas, que están casadas pero hasta el tuétano con el dólar? Porque eso hoy en día es imposible de recurrencia económico-financiera cuando los BRICS, por ejemplo, están planteando un nuevo tipo de monedas que prácticamente serían el modo de inserción de esta soberanía en términos de liberación financiera, cosa que debíamos haber aprovechado el tiempo que Chávez estaba de líder y en vida y que él propuso una independencia financiera, pero nadie le hizo caso, ni siquiera a Lula, y ya sabemos por qué. Lula también tiene sus tendencias conservadoras en todo este asunto. Entonces, ¿por qué es necesario hoy en día, por ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina, en Venezuela, perdón, en Argentina y en Bolivia, a propósito de la mileización de la política? ¿Por qué es necesario en estos dos países hacer una revolución democrático-cultural que evidencie que este nuevo libertarianismo, que es básicamente la actualización del liberalismo prototípico, genere en el pueblo la conciencia de que la porofobia o el llamado síndrome de Doña Florinda eh, es una carga que ha sido trasladada desde Estados Unidos a nuestras realidades sociales desde las iglesias evangélicas. Y ellas prácticamente con la teología de la prosperidad han deshecho no solamente la teología de la liberación, sino actúan como extirpadores de las idolatrías, es decir, están tratando de otra vez desalmar al indio y dejarlo a merced de un emprendedurismo de lo más salvaje en las condiciones actuales del capitalismo post-estado de bienestar. Entonces, todo esto nos lleva a que hemos llegado a un punto límite en el cual no es posible ya seguir del mismo modo como incluso la izquierda pretende hacerlo en los mismos términos capitalistas. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi último artículo empieza diciendo eso, ¿no? Los diputados lineristas ya afirmaban en la última gestión, antes del golpe del 2019, de que el sujeto del cambio ya no era el indio, sino era la clase media. Al hacer esto, ellos no advertían que estaban sembrando las posibilidades del aburguesamiento del proceso. La cosecha de ese aburguesamiento es lo que hemos visto hoy día, en este caso el domingo en la elección. Y esto tiene que ver con el hecho de que si no eres capaz de detectar al verdadero sujeto portador de un nuevo proyecto estatal, estás perdido. Lo único que vas a hacer es reproducir todo aquello que ha fracasado, pero que sin embargo sigues insistiendo en aquello y a lo único que te está conduciendo es a tu desaparición como nación, como Estado, como país, etcétera, etcétera. Entonces, en esos términos la gente no ha aprendido, sigue con la misma cantaleta. Ahorita, por ejemplo, estás viendo, entre arcistas y evistas se están lanzando la pelota para decir quién es más culpable que el otro. La discusión no es esa, la discusión es que tomen conciencia de que el proyecto que han pretendido este, eh, direccionar
el propio proceso es un proyecto fallido, que ya no tiene futuro. Y entonces hay que partir de aquello que había dado origen al propio proceso, lo que les condujo al poder, que es básicamente las banderas de este proceso, que son el vivir bien, la descolonización y lo plurinacional. Y en eso, en ninguno de estos tres, el gobierno, sus cabezas más visibles de la primera gestión, la segunda, tercera y este nuevo más a la cabeza de Luis Arce, nunca ha impulsado. Nunca desarrolla porque no creen en el pueblo, porque el pueblo es profundamente indígena y tiene ese tipo de raíz histórica. Y al no creer en eso, lo apagan. Y el propio pueblo empieza a portarse de modo conservador y empieza a apostar por aquello también que le ofrece, entre comillas, mejores condiciones de vida, pero que son circunstanciales y no realmente producen un nuevo tipo de humanidad, sino que nos está llevando otra vez a soportar sobre nuestras espaldas el descalabro, el desmoronamiento de todo el sistema mundo, de todo el sistema económico global y de todo aquello que está produciendo una cultura de la muerte que nos está llevando al suicidio colectivo de la humanidad. Se pretendía hacer una revolución indígena, pero sin utilizar las filosofías o los conocimientos de los saberes indígenas. Es decir, se creía que solamente porque había una persona con rostro indígena ya se estaba haciendo una revolución indígena, cuando lo que importa es lo que tiene esa persona, el condumio o los paradigmas o los valores o los principios. Y sabemos que Evo Morales eso ya lo había perdido, es un sindicalista, es una persona que no se maneja por ninguna de las categorías de sus ancestros. Es decir, él sigue una línea sindicalista y por lo tanto no le interesa lo comunitario, más bien los rechazan. De ahí que se ha producido una serie de rupturas, de enfrentamientos entre sindicalistas y comunitarios. Es decir, los sindicalistas de la izquierda eurocéntrica ve como un óbice, como un atraso lo comunitario. Es decir, no consideran que estén listos para ser la vanguardia y que tengan todas las condiciones. Entonces, desde ahí estaría el problema, ¿no? En que ese desprecio del que tú hablas a lo indígena es el desprecio a creer que no tiene las condiciones, las capacidades epistémicas para poder hacer esta transformación. Es decir, solamente es utilizada como una fuerza de cañón, como una masa, y los que tienen que dirigir son los intelectuales de izquierda, sean blancos, mestizos o ahora indígenas. A la final es lo mismo. Entonces, el asunto es eso, que no se cree en este conocimiento profundo de los pueblos porque se cree que estos son atrasados, que no tienen las condiciones, las posibilidades. Tanto es así que cuando surge este paradigma del buen vivir o del vivir bien o como se dice en Bolivia, que había emergido por los años 80 en el Ecuador, en donde se comienza a hablar y comienza el movimiento indígena a posicionar y comienza a abrirse el paso. Ahí estaba una propuesta, ahí estaba una filosofía, ahí estaba un camino. Y que cuando llegan al gobierno, tanto en Ecuador como en Bolivia, lo que hacen es tomar eso que estaba interesante de este paradigma, de esta categoría del buen vivir, y le vacían y le resignifican y le dan un contenido en donde ya no es el buen vivir para construir un sistema del buen vivir, un sistema comunitario, sino para construir el socialismo. Y ahí vienen los inventos, como por ejemplo de García Linera, que se inventa el socialismo comunitario, un invento que nace de su ego, que no es producto de una construcción de los pueblos, sino que a él se le ocurre como gran intelectual y se inventa el socialismo comunitario, que era simplemente utilizar, aprovechar esa categoría para darle una matriz, en este caso socialista, marxista. Entonces, ¿qué vemos? Que eso se sigue reproduciendo. Es decir, no vamos hacia nosotros mismos, no nos asentamos en nuestras posibilidades, en nuestras condiciones, y estamos buscando las guías, los referentes, las teorías, los elementos, siempre en el exterior, cuando podríamos utilizar y
releer, por ejemplo, los propios cronistas españoles, leer, por ejemplo, a Pedro Cieza de León, de los cuales incluso se inspira posteriormente en Europa. Tú sabes que Tomás de Campanella, Tomás Moro, que escriben sus libros, se inspiran en los incas para hacer después la propuesta del socialismo utópico y después del otro socialismo. Entonces, ahí tenemos, ahí está toda una fuente. Y eso, por lo tanto, a este momento nos hace ver que hay dos experiencias concretas. La experiencia marxista que ha fracasado, que ha sido un proyecto fallido, como tú has dicho, y la experiencia zapatista. Ahí hay otra posibilidad, o digamos, hay otra experiencia de la cual podemos también nutrirnos. Es decir, si bien ellos no han logrado hacer un cambio profundo general de México, pero sí de su sector, con limitaciones, con problemas, y que puede, digamos, se podría pensar que pueden quedarse en esa situación indefinidamente, o podemos pensar que lo que tenemos que hacer es lo que se está planteando ahorita, crear miles de focos en todo el mundo, focos nuevos, quiero decir focos diferentes, es decir, que hayan proyectos autonómicos por todo lado. Es decir, el proyecto de los zapatistas es un proyecto porque si hay más y más por aquí, por allá, por todos lados, que de hecho ya se está dando. Es decir, eso se está manifestando. Por ahí está la revolución que no están viendo mucha gente, que ya se está formando el nuevo mundo, la nueva sociedad en fraseología marxista, ya está emergiendo cuando están formándose las ecoaldeas, cuando están formándose las cooperativas, las biocomunidades y una serie de proyectos emergentes en donde la asociación, la comunidad es la base. Y en este sentido, ahí se está germinando. Ya, en todo caso, esa gente ya está viviendo el mundo nuevo o la nueva sociedad o la nueva humanidad. Lo viven, aunque sea en grupos pequeños, pero ya están viviendo. No están soñando llegar al poder, no están imaginando, no están creyendo, sino que con limitaciones, con situaciones que podemos criticar, pero ya están haciendo un camino en donde están reformulando las formas de organización, las formas de elección, las formas incluso de producción, de medicina, de educación. Ya lo están viviendo, ya lo están haciendo. Es decir, ahí hay todo un bagaje de elementos de conocimientos que se podrían utilizar, se podrían retomar y que podría, en último caso, utilizarse al Estado en ese propósito. Y evidentemente que no se trata, cuando se plantea planteo la idea de que hay que cuestionar al Estado, es al Estado como en su tipo de estructura, en su tipo de expresión, porque no estoy planteando romper con el Estado para un sistema anárquico, sino por un sistema organizativo ancestral, milenario, experimentado, constituido, y que esa es la fuerza, el poder. Es decir, no le quiero llamar a ese aparato Estado, porque ese aparato llamado Estado es un sistema de dominación, un sistema de control que el propio Marx dice que hay que destruirlo en el comunismo. Y eso no implica de que no va a haber un sistema de organización, una estructura, un sistema que permita que funcione toda la sociedad. Entonces, la idea es cómo hacer esta transición y que podamos salir de este sistema con su estado, con todas sus características y podamos emerger, podamos ir abriéndolo desde la cotidianidad, desde que se vayan, por ejemplo, restableciendo las comunidades, las que ya existen, comiencen a tomar fuerza, que la gente regrese al campo. Eso hubiera sido interesante, que el gobierno indígena, entre comillas, fortalezca las comunidades, les dé las herramientas, les dé los elementos para que se queden ahí, para que sigan fortificando y sigan, por lo tanto, generando mayor producción, mayor riqueza, pero desde lo comunitario, desde ese poder, desde esa fuerza comunitaria, y eso hubiera implicado la posibilidad de que realmente hubiera sido algo que nos hubiera provocado realmente un proceso de cambio, que es lo que se pretendía, pero que ha sido un proceso más bien de estancamiento, un proceso
de ruptura y de donde las esperanzas, donde la ilusión de la gente pues se ha quedado prácticamente acabada. Yo he podido ver allá a la gente la desilusión, el desencanto y ahora mucho más con todo lo que esto ha significado y ya el rechazo a la izquierda, el rechazo al socialismo, porque eso lo ven así y ahora más bien toman como que el capitalismo es la alternativa, cuando lo que hay que generar es la alteridad, buscar un camino tangente, una vía alterna, y ese es el nuestro, porque tenemos ahí, no hay que estar ahí. Y entonces lo que hay que es, había que haber hecho el proceso a través del vivir bien, del buen vivir. Ahí había estaban las condiciones. Pero ahorita en Bolivia, Ecuador, eso ya es casi una mala palabra o hablar de esto. Entonces, habría que por ahí más bien reformular y aprovechar todas estas experiencias que se han vivido y básicamente seguir un camino autonómico, generando miles de mundos nuevos hasta que ellos emerjan y puedan tomar el control. Bueno, hay una cosa que suelo repetir en este tipo de instancias a las cuales me invitan, de este tipo de emprendimientos, porque también aquí muchas de estas apuestas carecen de lectura geopolítica. Y por no tener ese tipo de lectura geopolítica, sobre todo al nivel del conocimiento, se cae en experiencias que son muy bien recibidas, porque el capital es muy hábil para subsumir cualquier tipo de experiencias llamadas alternativas, sobre todo ahorita en el campo de la ecología, de la medicina alternativa y todas las demás, para hacerlas funcionales a la lógica del capital. Entonces, siempre les suelo decir, todo aquello que no se traduzca en política acaba siendo una pura o un puro libreto romanticista. Porque ahorita lo molecular no le preocupa al capitalismo como experiencia inclusive, porque no tiene capacidad de cuestionamiento de las estructuras mismas político, económico, sociales que se ha impuesto como naturaleza estatal. Y ojo aquí, cuando me refiero al Estado, no me estoy refiriendo al gobierno, sino me estoy refiriendo a toda esta, si ustedes quieren, macro entidad política que va desde la escuela hasta las Fuerzas Armadas, desde los propios medios de comunicación hasta el gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros partimos de la idea siguiente, el Estado es la objetivación del universo ético de todo un pueblo. Cuando un Estado no objetiva eso como realidad, el universo ético de un pueblo, el Estado es puro Estado aparente, porque no contiene en sí mismo lo que su pueblo es en definitiva, más bien lo niega. Por eso ese Estado no tiene consistencia al interior de su propia realidad y por eso tiene que andar mendigando legitimidad afuera, porque adentro nunca va a poder tener legitimidad si es que no parte de sí mismo. Eso es lo que tú llamas el partir de uno mismo, ¿no? Entonces, en esa medida, ahorita, por ejemplo, cuando nosotros arribamos a la reflexión geopolítica, y eso que fuimos de los primeros que habló de geopolítica en Bolivia, ya desde el 2003, cuando retornamos a Bolivia también después de haber vivido mucho tiempo fuera, es porque nos damos cuenta de que ese tipo de lenguaje y ese tipo de reflexión multidimensional de un mundo en hipercomplejidad nos ayudaba ya no a partir de lecturas canónicas, sino respaldadas básicamente por un conjunto mucho más complejo de aproximaciones que se podían hacer de un diagnóstico más enriquecido de lo que estaba pasando de un mundo en proceso de transformación, lo que llamamos ahora la transición civilizatoria. Entonces, ahí una cosa, por ejemplo, que ya, ya es evidenciable es que
la geopolítica no es algo que se da a nivel espacial, si tú quieres, sino también se da a nivel de la subjetividad, lo que yo llamo la geopolítica del sentido común, porque el diseño geopolítico centro-periferia no es un diseño solamente geopolítico, es antropológico. Es decir, establece las diferencias, establece las fronteras entre lo que es humano, lo que se considera humano y lo que no se considera humano. Por eso, y eso funciona muy bien en la subjetividad racista de clasificación antropológica, en la que lo superior y lo inferior, lo civilizado y lo bárbaro está naturalizado. Por eso, algo que, por ejemplo, eh, los blanquitos en Bolivia no le perdonaron nunca al Evo, es que les hablara de igual a igual, incluso de que les mentara en la cara sus propios privilegios. Sí, porque decimos, ¿no ves? En política la gente, los actores son lo que representan. Y en esta medida, el odio que ha despertado el Evo, en parte, representa ese juramento de superioridad que la oligarquía tiene en contra del indio, el juramento de superioridad ante el indio, para ellos es irrenunciable. Y por eso no lo aguantaron. Y lo que llamamos la izquierda intelectual de los hijitos de papá, no le perdonaron, y a esta parte de estos indios que denominaron alzados, no le perdonaron y no le perdonan a cualquiera que pretenda hacer esto, es que pueda prescindir de los intelectuales, pueda prescindir de la izquierda, pueda hacerlos un lado y decirles, nosotros nos bastamos los indios para hacer una revolución, ustedes están de más. Eso también les enciende el celo político, el celo intelectual, que es peor que el celo de pareja, ¿sabes? Y que prácticamente eso es lo que cargan como prejuicio señorialista, incluso la propia izquierda en Bolivia. Y René Zabaleta lo dice muy bien. eh, el único negocio en este país apetecible para la oligarquía y las clases pudientes es el indio. Y de ahí él decía, ¿no? Este juramento de superioridad ante el indio es posible con el liberalismo o sin el liberalismo, incluso con el marxismo o sin el marxismo. Es decir, prácticamente los que podían estudiar, salir becados a las universidades, si no es Europa, después Estados Unidos, después México, etcétera, cuando vinieron el periodo de las dictaduras y llegaban, incluso hijos de políticos de izquierda comprometidos, etcétera, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? El hijo del mayor líder sindical obrero, Juan Lechino Quendo, ¿en qué acaba su hijo? Renegando del proceso de cambio boliviano. Y muchas otras figuras que pretendidamente, o más bien han pretendido educar a sus hijos, entre comillas, y no han logrado otra cosa sino derechizarlos, o sea, incluso fascistizarlos. Entonces, es una buena parte de el odio que se tiene al indio alzado, al indio convertido ya no en multitud, como dice Negri, sino al indio convertido en proyecto. Es también es esta izquierda señorialista que no le perdona el que no le pidan permiso a estos, los indios, o sea, los considerados bárbaros, para hacer una revolución, como si el indio tuviera que pedirles permiso. Entonces, imagínate, una vez lo dijo, o sea, el Evo responde en su formación una formación sindical. Y el sindicato es una figura moderna que tiene también, pues, como quien dice, su historia negra, porque con el sindicato lo que se logró también es barrer con la forma AILU de organización. Y el Evo y muchos líderes indígenas responden también a eso, pues. Entonces, por eso siempre hay que hacerse la autocrítica, ¿no? Nosotros
Siempre hemos defendido la presencia india en el gobierno, pero también hay que decirlo, ¿no? Muchos de estos indios, en el fondo también están en un proceso de desconstitución y reconstitución de su propia subjetividad en términos de modernización. Y al decir modernización estamos diciendo de naturalización de estas relaciones de dominación en su propio horizonte de expectativas. Entonces, una vez el Eva en una revista dijo, pues, ¿no? Con el vivir bien no se ganan elecciones. O sea, con eso ya él prácticamente se mostraba como lo que es. Es alguien que este, no pretendía, bajo ninguna circunstancia, impulsar un proyecto indígena. Lo que él pretendía es la modernización de las relaciones políticos, sociales, económicas en nuestro país. Pero eso no solamente que es anacrónico ahorita, sino que al hacer eso, es lo que dice, por ejemplo, lo que citabas, ¿no? Las discusiones de Marx con los populistas rusos, con los Narodniki, con Danielson, por ejemplo. En el libro, por ejemplo, de las formaciones económicas precapitalistas, el prólogo lo escribe Eric Hobsbawm. Ahora, él dice, si en un principio Marx veía al capitalismo como una fuerza indudablemente civilizatoria, cuyo impacto es imposible de negar, incluso hablaba bien del impacto civilizatorio del capitalismo, dice, al final de su vida, siente un profundo asco de lo que producen las relaciones capitalistas porque él ve, y por eso escribe El Capital, él ve en Londres, donde escribe El Capital, ve lo que produce el capitalismo en la gente. Si el asunto es acá, no te explota, no te roba solamente el trabajo, te roba el alma, te destruye no solamente físicamente, te destruye espiritualmente. Entonces, por eso dice, al final de su vida, Marx siente un profundo desprecio por el capitalismo y todo lo que creía como fuerza civilizatoria, ahora lo ve como una fuerza hasta maligna, porque lo que ocasiona en el ser humano el capitalismo es prácticamente como quien dice la implantación del infierno en la tierra. Y es, digamos, cuando los pobres en un proceso de ascenso social optan por desarrollar relaciones capitalistas, desarrollan las condiciones más perversas de dominación y explotación, porque están acostumbrados a eso, o sea, han nacido en la pobreza. Y es donde generan relaciones mucho más perversas, porque es más difícil ascender desde el lugar en el que se encuentran que, por ejemplo, el lugar en el que se encuentra la pequeña burguesía ascendente o la burguesía. Entonces, como quien dice, el trabajo sucio siempre lo hacen los pobres. Y en este tipo de ascenso social, el trabajo más perverso lo hacen los pobres. Y para colmo, tienen que cargar con la estigmatización que el rico produce como leyendas urbanas, hasta como relatos sociales, de que, por ejemplo, el narcotráfico está ligado como relato social a la pobreza. Todos los capos siempre son identificados como gente que sale de la pobreza, para estigmatizar a la pobreza misma, porque no dicen que en un mundo tan cerrado, tan imposibilitado de poder generar eso que se llama ascenso social, los pobres tienen que encontrar una y mil formas, incluso de formas ilegales, para poder ascender económica y socialmente. Por eso, pues, Frantz Fanon llamaba a los damnés de la terre, o sea, los condenados de la tierra, porque los pobres viven en situaciones de condena social, política, etcétera, y que por ello mismo no les tiembla la mano a la hora de que una apuesta por el ascenso social que promueve el aburguesamiento de sus propias opciones de vida
les lleva pues a este tipo de instancias en las cuales se ratifica, digamos, esa visión que tiene el conjunto social en torno a la pobreza y que se traduce en el aporofobia, en el desprecio a los pobres. Entonces, por eso a Marx le interesaba, al final de su vida, decirles que no se necesita pasar por el capitalismo, porque el capitalismo destruye lo que de más rico potencial posee la experiencia de la comuna rusa, es decir, las relaciones campesinas que eran, digamos, el soporte, uno de los grandes soportes de ese tipo de revolución. Por Ujú. eso cuando mencionabas, por ejemplo, ¿no? Este, el socialismo comunitario que se inventa el ex vicepresidente, es producto de las críticas que le llovieron, porque él en primer lugar, ¿te acuerdas? Llamó a eso capitalismo andino. Entonces, nadie le aguantó ese tipo de terminología barata, además que se llama producto de una categorización siete mesina mm, y que era un oxímoron, pues. O sea, el capitalismo hubiese sido imposible en nuestras tierras, en nuestras culturas, por el profundo respeto hasta sagrado que se tiene a la madre tierra. Porque para el condición para que haya capitalismo es que la tierra se convierte en objeto a disposición, es decir, se le prive de cualquier carácter sagrado. Por lo tanto, se le objetualice de tal forma de que aparezca como cosa a disposición de lo que uno se le antoje. Sí, por eso eso de socialismo comunitario es otro oxímoron, porque el socialismo es una economía del crecimiento, igual que el capitalismo. En cambio, una economía nacida, digamos, en términos de economía del don, no puede postularse jamás como una economía del crecimiento, porque además es imposible un crecimiento ilimitado sabiendo que las bases físicas, empíricas de ese crecimiento no son infinitos ni ilimitados, son finitos. Por lo tanto, uno no puede proponerse crecimientos infinitos sobre bases finitas. Entonces, por eso, económicamente, por ejemplo, ahorita estamos produciendo el concepto de economía para la vida en diálogo, por ejemplo, con la obra de Hinckley, que es el más que avanzó al respecto, pero que necesita actualizarse desde lo que bien señalas. Es decir, si traducimos eso de filosofía andina como fuente, ahí sí estamos de acuerdo. Es decir, es una fuente, pues. Es una fuente desde la cual se puede deducir una economía, una política, una antropología, una tecnología, etcétera, en función y en correspondencia a las formas de producción y reproducción de la vida, respetando sus propias dinámicas, sus propios ciclos, etcétera. O sea, que actúe de forma natural y no de forma antinatural. Entonces, de ahí se puede partir, considerando una fuente, todo ese tipo de conocimientos que están ahí a desarrollarse. Muy bien, Entonces, la cuestión es acá, la filosofía nos sirve para esclarecer este tipo de teorizaciones al respecto y que nos permiten ya no romantizar el asunto, porque también eso es demasiado evidente a la hora de la crítica que se puede hacer y el nivel de subsunción que produce el capitalismo y la modernidad en torno a todo tipo de experiencias moleculares que puedan suceder como base incluso de un nuevo tipo de producciones al respecto. Lo, lo que sí ahorita nos interesa es cómo llevamos eso al ámbito de la política, cómo con eso podemos generar un discurso tan interpelador que pueda transformar por completo las condiciones estatales de realización de aquello, de lo molecular a lo universal. muy bien. Eso podríamos conversar en otra sesión, te propongo, Rafael. Muchas gracias por tu atención y pues seguimos caminando. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao, chao. Otro abrazo, Atahualpa, y hasta la siguiente.